Hola a todos, mi nombre es Alejandra y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden darse cuenta, el día de hoy, por el título del video, vamos a iniciar con un tema bastante colorido, alegre, fantástico y bastante chistoso. Así es, los payasos. Y sin tanta presentación para este tema, vamos a iniciar con este video. Como tal, no se poseen datos exactos de la existencia de los payasos o cuándo surgen. Hace unos 4000 años aproximadamente existían estos tipos de seres graciosos, burlescos, pero no se llamaban payasos, sino se llamaban bufones. El primer bufón y el más conocido, igual es hace 4000 años, pero en el país China, y era conocido como Yuzhe. Este bufón le hacía algunas bromas al emperador de China. Era el que tenía el privilegio de hacerlo, de burlarse, de jugar con el emperador. Obviamente también podía influir en algunas decisiones que tomara el emperador y, por supuesto, él era el que lo acompañaba. E incluso dentro de los datos importantes, y de las decisiones importantes que ayudó a tomar el bufón Yuzhe a el emperador de China, fue el construir la muralla china, pero no pintarla, ya que lo que originalmente quería el emperador era pintar toda la muralla china. Sin embargo, gracias a este bufón y a su poder de convencimiento, el emperador cedió ante tal situación. Así que sí, eran muy importantes los bufones. En otras partes de Oriente aparecieron los hombres frívolos, aquellos que llevaban una gran sombrilla y un gran sombrero, pero haciéndolo muy torpemente, como a manera de burla para todos aquellos personajes de la alta alcurnia. En Malasia surgieron los Prang, que eran precisamente aquellos personajes que llevaban grandes turbantes, máscaras e incluso colores muy extravagantes, e igual todos sus movimientos lo hacían pero a manera de burla. Mientras tanto, en Grecia hace unos 2000 años surgieron este tipo de payasos, que eran aquellos que se presentaban en los intermedios de las obras o al final de ellas, interpretando una manera cómica de la obra o de la situación que se estaba llevando a cabo en dicha puesta en escena. Al igual, este tipo de payasos, o lo que hacían, fueron retomados en Roma, pero ellos era al final de las batallas o en las retaguardias, en las partes traseras de en donde se estaba llevando la batalla, donde ellos se resguardaban. Ahí era una manera de relajarse para todos. En el caso de Roma, estos personajes, los payasos, fueron patrocinados por los patricios y eran precisamente los que disfrutaban de este tipo de ambiente de burlas y también de algunos chistes. Por supuesto, en este momento empezaron a aparecer las mujeres dentro de este ámbito. Antiguamente solo eran los hombres. Y sí, ya sé que hasta este punto me estarán diciendo, pero esos son bufones, no son payasos. Bueno, es que los bufones son los antecesores de los payasos, por eso se los estoy mencionando. Retomando un poco más el surgimiento de los bufones, algunos decían que estos eran unos seres tontos, sin embargo era todo lo contrario, eran bastante astutos. Ellos podían incluso interferir en la resolución de algún caso o también de las decisiones de los reyes, como ya lo habíamos visto, pero lo importante era que ellos siempre tenían que hacer este tipo de comentarios irónicos, hasta cierto punto burlescos. Sin embargo, todo tenía que ser dando una gran perspectiva o una diferente visión de lo que estaba sucediendo en ese hecho o de lo que se estaba juzgando. Así que por lo tanto no eran absolutamente nada tontos, sino todo lo contrario, eran muy astutos y muy inteligentes. E incluso tenemos algunas evidencias en donde los bufones eran también tratados como parte de la familia, eran fundamentales para la realeza y ellos siempre estaban presentes aconsejando al rey y a su familia. Sin embargo, las ropas eran bastante características para ellos, ya que eran sumamente coloridas, llenas de cascabeles, mientras que por el contrario, y esto ya en los siglos XVI y XVII, surgen los famosos arlequines, pero estos surgen en Italia. Estos arlequines siempre tenían la temática de meterse en problemas. Aunque estuvieran presentes en las cortes, ellos hacían algunas travesuras y claramente siempre eran regañados o castigados por sus amos, a manera de dar un aprendizaje. Si te metes en problemas te va a ir sumamente mal, y normalmente siempre eran felices, siempre estaban riéndose, jugando, brincando. Sin embargo, en Francia ya aparecería el arlequín bastante triste, llamado Pierrot. Este arlequín era de cara blanca y, por supuesto, él influiría más adelante en la creación del payaso como lo conocemos. Y así es como llegamos al primer payaso de la historia, por así mencionarlo. Él es Grimaldi. Grimaldi comenzó a actuar desde que tenía 2 años y todos lo consideraban un pionero en esta forma de actuación. Era una comedia bastante agradable. Los expertos lo consideran el pionero en el término clown, que hoy por hoy es traducido a nuestro idioma como payaso. Sin embargo, en el inglés tiene una procedencia bastante diferente, ya que proviene de la palabra clown, que
en inglés traducido al español significa aldeano, y es por eso que al menos Grimaldi, el pionero en este género, empezaba a vestir con ropas de aldeano. Y por supuesto también adoptó el término de este arlequín triste, y por eso se pintaba la cara de blanco. También es importante mencionar que no solo está el payaso como tal, o clown, sino también está el Augusto. Sí, uno no pensaría que hay tantas derivaciones de payasos, pero el clown es bastante recatado, viste de manera sumamente elegante y por supuesto sus movimientos son bastante relajados y tranquilos, a diferencia del Augusto. Este se viste con ropas sumamente holgadas, con zapatos bastante grandes o que den la ilusión de que le quedan enormes y por supuesto con colores sumamente extravagantes. Estos también hacen el papel de tontos, se tropiezan, van jugando y burlándose de la gente, a diferencia de los clown, que como se los mencioné, estos son sumamente recatados y elegantes. El término como tal de Augusto, bueno, no tiene un origen, sin embargo, sí te tienen varias hipótesis. La primera hipótesis podríamos decir es una deformación de una palabra en alemán, que cuando veían que alguien se caía decían Augusto, que en realidad es idiota, pero esto en alemán. Estas obviamente son derivaciones, ya que son unas mezclas de idiomas y por lo tanto se hace una deformación del lenguaje como tal y se da otra palabra, en este caso la de Augusto, refiriéndose a un idiota, un monstruo. Con el paso del tiempo estos dos términos de Augusto y clown, bueno, han ido cambiándose a lo largo de la historia, la deformación de las palabras igual, el intercambio histórico-cultural y a nuestros días, al menos aquí en México, por el término de las traducciones y las palabras, el idioma, lo tenemos como payasos y nos referimos a aquellos personajes de los cuales se hace burla, aquellos que hacen chistes, que hacen algo gracioso o incluso también algo cómico. Curioso, ¿por qué los payasos tienen la nariz roja? Bueno, esto proviene precisamente de un circo. Un hombre llamado Tom siempre llegaba muy tarde a su trabajo en el circo, por lo tanto su jefe ya estaba bastante desesperado y cansado de tal situación, así que una tarde comenzó a corretearlo por todo el circo. Normalmente los circos eran espectáculos de malabares y esas cosas, pero se dio cuenta que había salido a escena cuando aún no le tocaba. Y entonces cuando vio que corrió, comenzó a destruir toda la escena. A la gente de esta situación le parece sumamente gracioso que el jefe estuviera persiguiendo al empleado y comenzó a aplaudirlos. Después de destruir toda la escenografía, se dieron cuenta de la situación y de lo ocurrido, así que a manera de castigo, primero, y para pagarle todo lo que había roto, le dio un espectáculo, pero eso sí, a manera de castigo también, y para diferenciarlo del resto, le pintó la nariz de color rojo, y posteriormente se dieron cuenta que los actos de este hombre, haciendo cosas chistosas o tontas, atraían muchísimo a la gente, por lo tanto, su espectáculo se convirtió en el número 1, y fue así el que se quedó como el payaso. Dentro de la literatura, el primer personaje que utiliza la palabra clown o, bueno, payaso fue William Shakespeare, para referirse precisamente a un hombre que hacía cosas bastante torpes. También hay una historia bastante turbulenta dentro de los payasos y es por eso que casi siempre todos le tienen miedo. Se menciona que estos payasos tienen su origen cuando en las noches de invierno estos seres bastante extravagantes, hasta cierto punto un poco deformes, ellos bajaban de las montañas, salían cuando los niños se encontraban dichosos en sus casas, precisamente en la época navideña, jugando y disfrutando de la familia para poder sustraerlos de sus casas y llevárselos a un lugar en donde degustarlos, ya que el sabor de un niño feliz es delicioso y por eso surgieron los payasos. Sin embargo, después se dieron cuenta que era bastante difícil de sustraerlos de sus casas porque, bueno, ya todos los padres estaban alerta y nadie quería que se llevaran a sus hijos, así que comenzaron a hacer cosas bastante graciosas, chistosas y todos los que los veían comentaban el término de clown y por eso los niños se acercaban a ellos y ellos se los robaban. Aquí en los comentarios cuéntenme si a ustedes les dan miedo los payasos, si no les dan miedo, si les encantan o si no les encantan. Particularmente hay algunos que a mí me dan muchísimo miedo, sobre todo por sus malos chistes, porque híjole, luego hay unos que dicen, no hombre, esto no es un payaso, este es un Augusto o un bufón. Bueno, ahora ya sabemos la diferencia entre uno, otro y otro. Y por supuesto, la historia detrás de estos legendarios personajes. Espero que les haya gustado el video de esta semana. No olviden dejarme en los comentarios qué otra cosa les gustaría ver aquí en el canal. Es bastante agradable estar de nuevo por aquí. Ya saben, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Bye.